Buenas noches, José Luis Esper, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. José Luis, lo primero que te quiero preguntar es, vos sos un economista, es sobre la situación económica. Hay mucha preocupación en la sociedad sobre la economía, hay mucha preocupación en especial sobre la inflación, y el gobierno sacó esto de precios máximos y de control de precios. ¿Cómo ves este tema vos? Buenas noches, Joaquín, primero. ¿Cómo lo veo? A ver, el control de precios fracasó siempre. Por lo tanto, de gente que viene de hace tantas décadas en la política como el kirchnerismo, no hay duda que saben que el control de precios no sirve para bajar la inflación. Yo creo que esto es un acting, es una actuación, es un fake, para echarle la culpa a los empresarios, al Fondo Monetario, a los que los criticamos, para el día que ocurra el fracaso del control de precios, como va a ser inevitable que ocurra. Yo lo que digo desde hoy, esto va a fracasar, y lo que digo desde hoy es que alguna vez en Argentina debería haber algún juicio por mala praxis en política económica para que haya gente que nunca más vuelva a tener un cargo público por el daño que le provocan a la sociedad, como por ejemplo el secretario de Comercio Interior, Feletti. Feletti es un inútil que nunca ha hecho nada bien, por lo tanto sería fantástico que nunca más vuelva a ocupar un cargo público después del fracaso que se avecina, porque los fracasos en política económica, ¿quién lo paga? La gente. Y con nosotros deberían dejar de experimentar como cobayos gente como la que nombraba recién Feletti. ¿Y las consecuencias de estas medidas cuáles son? La consecuencia es que no, como mucho lograrán bajar algún poquito la inflación durante el mes de octubre, que se va a conocer a pocos días de las elecciones. 3 días antes. 3 días antes, ¿no? No, el 11. El 11 de noviembre. A lo mejor logran bajarlo un poquito, pero la consecuencia es que vamos a tener un mercado negro de bienes, va a haber bienes que van a escasear, formalmente va a haber un mercado negro de esos bienes, va a haber más empresas que se vayan del país, va a haber más jóvenes formados que se quieran ir del país, descapitalizando más a la Argentina. Sí, las consecuencias van a ser muy negativas, a la larga por lo menos, ¿no? Hoy hubo un documento de la Cámpora culpándolo duramente a los empresarios y escrachando a algunas empresas para que la gente no compre productos de esas empresas. Claro. ¿Cómo te pareció ya desde el punto de vista no económico, que es obvio que lo que estás diciendo también tiene consecuencias en esto, sino desde el punto de vista institucional y político? Y lo veo muy grave. La Cámpora, yo diría, es una mezcla de corruptos y directamente analfabestias. Es una mezcla de las dos cosas. Y me parece muy grave que la Cámpora tenga la relevancia que tiene en un gobierno constitucional. Es gravísimo lo que está haciendo la Cámpora. Es más, me voy a hacer cargo muy bien de lo que digo mirando a cámara. No hay que cumplir el control de precios. ¿Por qué no hay que cumplirlo? Porque no tiene nada que ver con el problema inflacionario. Es una actuación que el gobierno está haciendo para engañarnos otra vez. ¿Y quién tiene la culpa de la inflación? El gobierno. Por eso yo como diputado no le voy a aprobar el presupuesto a Guzmán. Porque el presupuesto de Guzmán tiene déficit y el déficit a la larga genera inflación. La inflación se define en el Congreso de la Nación, no se define en el supermercado o en el comercio que sube los precios. Es en el Congreso que se define la inflación, porque en el Congreso se define cuánto gasto hay respecto de la montaña de impuestos que los argentinos pagan, o pagamos. Pues yo también estoy laburando en el sector privado pagando impuestos a lo bestia. Así que en el Congreso se define la inflación, en el Congreso se define la deuda. No hay ningún político de la Argentina que se pueda hacer el distraído con eso. Y los que se hacen los distraídos son un conjunto de cínicos hipócritas. Decime, empezando por el cantinfla que tenemos de presidente, Alberto Fernández, ¿sí? Que manda un presupuesto con déficit, que genera inflación o genera deuda y después manda a los simios de la Cámpora a controlar el precio. Después, sobre el presidente, te iba a hacer una pregunta. ¿Quién crees vos que gobierna en este momento? Porque después faltan 2 años, después del 14 del año de mandato de Alberto Fernández. Sí. ¿Quién gobierna? ¿Cristina Kirchner o él? Si Morticia o Cantinflas. Y yo creo que gobierna Morticia. Viste que está toda pintada, siempre es muy oscura con eso. Que no sé cómo puede abrir los ojos con tanto rímel que tiene. Yo creo que gobierna Cristina, no hay duda. Decime, en la perspectiva de que ustedes, la oposición
va a ganar. El gobierno está diciendo también que va a haber un gobierno, que va a haber un golpe blando promovido por la oposición, en la que vos estás incluido, antes del 14 de noviembre. Esto lo dijo Victoria Tolosa Paz hoy. Ajá. ¿Y cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, yo lo primero que le diría a la señora Victoria Tolosa Paz, lamento no haber podido debatir con ella en el debate a dos voces, porque es con ellos que hay que debatir, con Tolosa Paz y con Santilli. ¿Y por qué no pudiste debatir con ellos? Porque el mecanismo del debate era ese. Lamentablemente se eliminaron entre Tolosa Paz y Santilli y no se pudo debatir. La regla fijaba que yo no podía debatir en el mano a mano con Tolosa Paz ni con Santilli. Lamento no haber podido debatir con ella porque le hubiera dicho, señora, de nuevo, deje de decir estupideces, como le dije el día del debate, esto es una estupidez del golpe blando. Que se hagan cargo que son un desastre gobernando. Y yo ya de paso, con una oposición tan blanda como la que encara Santilli en la provincia de Buenos Aires, va a ser difícil que el kirchnerismo encuentre un límite a lo que se quiere hacer, salvo que los liberales de Avanza Libertad lo hagamos una excelente elección, más allá de la excelente elección que hicimos en las PASO. Los liberales queremos meter por lo menos entre 4 y 5 diputados. Ya 2 estamos adentro, Carolina y Pepa y yo. Pero necesitamos que nos voten más para hacer un bloque muy fuerte contra el kirchnerismo, porque no veo a Juntos en la provincia de Buenos Aires que con Santilli, peronista, y con Manes, radical, se le vayan a poner muy fuerte al kirchnerismo. Y yo creo que el kirchnerismo que viene después del 14 de noviembre, completamente desbocado, hay que poner una posición muy dura, como la nuestra. El gobierno está distribuyendo plata, por eso la emisión descontrolada está en la provincia de Buenos Aires. ¿Crees que eso puede influir en las elecciones del 14 de noviembre? No creo. La gente no es tan tonta. El gobierno cree que la gente es tonta, pero la gente se ha dado cuenta, la pyme, la gente de clase media, está destruida después de la cuarentena cavernícola Alberto Fernández. No la conformás con el ATP, con la bolsita de comida por un mes o 2 meses. La gente hubiera querido que vos no le destruyeras su empresa, que no le destruyeras su comercio. Hubiera querido que los chicos no se le quisieran ir del país como se quieren ir hoy. No le compras, no lo cambiás. No creo. Ahora, también le digo a la gente que ve desmembrada a su familia porque los chicos se van, que tiene la oportunidad de redimirse con esos hijos que se le van, votando una posición en la provincia de Buenos Aires como la nuestra, muy dura contra el kirchnerismo. Al kirchnerismo hay que irle de frente y de punta, contra lo que representan, contra las mafias que representan, contra el apriete que representan, con esta cosa promiscua de reírse en la cara de nosotros como se ríen. Este es un gobierno donde al mismo tiempo que se moría gente por el coronavirus, tenían un vacunatorio VIP. Al mismo tiempo que se moría gente, le privilegiaban la relación con Rusia y China. ¿Dónde estuvo la oposición acá en ese entonces? Nosotros somos esa oposición, bien de punta contra lo peor que le pasó a la democracia en la historia argentina. Ahora, ¿cómo te imaginás vos estos 2 próximos años, digamos, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista económico, ¿no? Yo creo que van a ser complicados, porque el kirchnerismo gane o pierde el 14 de noviembre va a ser complicado de todas maneras institucionalmente. Y desde lo económico va a ser complicado, porque si no tenemos acuerdo con el Fondo Monetario, Argentina va a entrar en default con el Fondo Monetario. Y si entramos en default con el Fondo Monetario, Argentina se prende fuego a lo bonzo, si no hay acuerdo con el Fondo. Y si hay acuerdo con el Fondo, igualmente van a ser 2 años muy duros en materia económica, porque va a haber que hacer un montón de ajustes y correcciones, que básicamente es blanquear la basura que se ha barrido bajo la alfombra después de las PASO. Emisión descontrolada, gasto público descontrolado, controles de precio, atraso tarifario, atraso del dólar oficial también, etc. Así que vienen 2 años entre complicados y críticos, te diría. Dependiendo si defaulteamos la deuda o no con el Fondo. Lo peor, lo digo desde hoy, anticipándome mucho a lo mejor, pero lo digo desde hoy, advirtiendo claramente al gobierno que no le defaultee la deuda al Fondo Monetario, por más que todos estos chiflados de la cámpora pidan que no se le pague al fondo, porque es quedarnos afuera del planeta. ¿Existe vida después del fondo? En la Tierra no, existirá en otro lugar que es Marte, pero en la Tierra no hay vida. Ahora, ¿en estas condiciones es posible firmar un acuerdo con el fondo? Mirá, no sé si es posible, pero yo creo que acá hay que poner claramente las cosas donde hay que ponerlas. Si no tenés acuerdo con el fondo, Argentina se prende fuego,
porque Argentina le defaultea la deuda al fondo si no tiene acuerdo con Bueno, el el fondo. presidente anunció hoy que va a estar con Cristalina Georgieva la semana que viene. Bueno, espero que le diga que va a acordar, porque ¿sabe por qué es un tema Bueno, pero crítico? para acordar se necesita también hacer concesiones al fondo. Muchas, muchas. A ver, esto no es como cuando Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario, ¿te acordás? En Sí, enero de 2006. 1.800 millones. 10.000 millones de dólares, bueno, pero tenía 5 veces el tamaño ese de reservas. O 3 veces, por lo menos. Hoy, lo que hay que pagarle al fondo en los próximos 2 años es igual a las reservas brutas que tiene el Banco Central. O sea, nos quedamos sin reservas si no hay acuerdo con el fondo. Si hay acuerdo, está tacho y tacho, como se dice. Te presto 40 para que me pagues 40. Ahora, si no están los 40 del fondo, que es un asiento contable, hay que pagarlo a eso. No veo cómo lo va a pagar. Entonces, de nuevo, más allá de la coyuntura, estamos otra vez parados en un lugar similar en el cual estuvimos en 2008, 2001, 89, 74, 82, 81. Un lugar donde te vuelve a demostrar que hay un sistema en Argentina que no funciona más. El sistema basado en la sustitución de importaciones, en el Estado presente y las leyes laborales que supuestamente declaman justicia social, ninguna de las tres sirve. Esa maldita troika hay que reemplazarla por una santísima trinidad, que es apertura al comercio, un Estado muchísimo más chico que deje de demoler impuestos a la gente de trabajo y leyes laborales que promuevan el trabajo en blanco. No como hoy, que son leyes laborales que te están generando que 6 millones de trabajadores trabajen en negro. Decime, ¿el problema para vos cuál es? ¿Es económico o es político? Porque, digamos, todos estos problemas tienen, que vos señalabas, tienen muchos componentes. Componente político en el Congreso, componente sindical, que el peso sindical es importante. Yo creo que tenemos de los dos. A ver, yo diría, lo que yo propongo que hay que hacer es simplemente copiar a los países en los cuales la gente vive bien. No es ninguna ciencia, está todo inventado lo que hay que hacer. Entonces, ¿es económico el problema? Sí, porque tenés que solucionar el problema de hacer cosas que se hacen en los países donde la gente vive bien. Y hay mucho de economía ahí. Ahora, también es político, ¿por qué? Porque una parte importante de la política, casi todo el sindicalismo y una pequeñísima parte del empresariado argentino lucra y vive de que nos vaya mal. O sea, acá hay que poder decirlo con toda claridad eso. Una parte de la política, no toda, pero una parte importante de la política, una parte importantísima del sindicalismo y una pequeñísima parte del empresariado, pero que tiene mucho poder, viven de que la Argentina le vaya mal. Son caranchos. Entonces, lo que hay que hacer es lo que hacen los países donde la gente vive bien. Eso requiere de coraje político, mucha claridad política para hacer la reforma económica necesaria para que Argentina empiece a vivir bien y deje de expulsar a los jóvenes capacitados del país. Hablemos de la oposición. Sí. Acá dijo Patricia Bullrich que estaba dispuesta a hacer un acuerdo con vos y con Javier Milei después de las elecciones. Y después estuvo Javier Milei acá y dijo que estaba dispuesto a acordar con Patricia Bullrich. Sí. ¿Vos? No, yo no quiero ni hablar de eso. ¿Sabe por qué no quiero hablar? No porque le escabulla al bulto, soy hasta demasiado frontal, dicen algunos. Pero ¿sabes por qué no quiero ni hablar del 2023? Porque acá hay urgencias que tenemos que atacar ahora. Y desde el Congreso podemos hacer muchísimo para solucionar los problemas de la gente. La gente tiene problemas de que no llega a fin de mes, eso por la inflación. En el Congreso tenemos que sancionar presupuestos donde no haya déficit fiscal y cortar el gasto que haya que cortar para que no se emita demasiado dinero o no nos endeudemos. Eso depende del Congreso. Segundo, en materia de seguridad, la gente está aterrada por la inseguridad y podemos hacer mucho del Congreso. Por ejemplo, delito de adulto, pena de adulto, bajar la edad de la imputabilidad a los 14 o a los 12 años. Tenemos que modificar el Código Penal para que las penas sean de cumplimiento efectivo. Basta con esta mentira de que te dan 20 años, te portás bien 12, te largan a los 13. No, o son 20 años o son 13, que haya certeza absoluta de la pena. Desde el Congreso también podemos hacer mucho en materia laboral. La gente tiene terror a perder el trabajo. Hay que reformar todas las leyes laborales e ir de frente contra las mafias sindicales. Así que nosotros tenemos una agenda legislativa enorme. 2023 hoy es el siglo que viene. No, pero no estoy hablando de 2023, estoy hablando después de la elección del 14 de noviembre. No, bueno,
Si vos me decís, después del 14 de noviembre, nosotros tenemos una biblia de proyectos de leyes que vamos a presentar en el Congreso, que son todas las que te digo, para acordar con quienes estén de acuerdo y para convencer a los que no estén de acuerdo. Sea Patricia Bullrich, el radicalismo, la coalición cívica, el trotskismo, el kirchnerismo, quien sea. Nosotros vamos a poner a disposición de todos los diputados de la Nación un conjunto de reformas para cambiar la vida por el bien de los argentinos. Quien lo apruebe, mejor. Quien no lo apruebe, lamentablemente, se tendrá que hacer cargo y explicar a los argentinos por qué no lo aprueba. Pero nosotros de Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires, acuerdos ex ante no tenemos con nadie. Sí vamos a tener acuerdos con quienes apoyen la reforma económica y no económica que tenemos que hacer, porque acá hay que reformar la educación, hay que ir a la boleta única de papel, hay que hacer infinidad de reformas, hay que sacarle las obras sociales a los sindicatos, no sirven para nada. Acá hay que armar una red de hospitales públicos nacionales bien fuerte, con una medicina prepaga también bien fuerte y que interactúen entre las dos, no al estilo Kicillof, sino al estilo europeo. Mirá todo lo que hay que hacer en el Congreso. Ojalá que haya un núcleo crítico de acuerdos en estas cosas, porque estas cosas son las que le van a cambiar la vida a los argentinos. No son acuerdos de política, sino acuerdos sobre proyectos de ley concretos. Decime, si vos haces una buena elección en el 14 de noviembre, ¿cómo te imaginás después? ¿Con qué proyecto político personal tendrías para después? Gobernador de la provincia de Buenos Aires, presidencia de la Nación. ¿Cuál es el proyecto? No, la verdad, ni pienso en ningún proyecto político posterior a la elección. Pienso solo en dejar en el Congreso... Ya pareces muy político. Eso ya no. Bueno, bueno, es que no tengo la menor idea qué va a pasar conmigo después, una vez que esté en el Congreso trabajando y venga la elección del 2023. Hoy es el siglo que viene, el 2023. O la continuidad mía en la política. Yo lo que sí tengo claro es que hoy ya somos 2 diputados. Carolina Píparo y yo ya estamos dentro del Congreso. Lo que le pedimos a la gente es que voten más liberales en la provincia de Buenos Aires, que voten más Avanza Libertad, porque esa es la oposición dura al kirchnerismo, no la blanda de Juntos, y proponemos además las reformas necesarias para que Argentina sea un país que no expulse más argentinos hacia el exterior, que sea un país vivible. En eso estoy concentrado. ¿Qué va a pasar conmigo políticamente después que sea diputado? Ni me importa, te diría. No solo no lo pienso, sino que ni me importa. Me importa sí armar la bitácora de toda la reforma que Argentina tiene que hacer para que sea un país vivible para nosotros. ¿Qué es lo que más te diferencia de Juntos por el Cambio? Porque vos tenés muchas opiniones críticas, pero ¿qué es lo que más te diferencia? Te voy a hablar de esta elección, provincia de Buenos Aires. De esta lista de Juntos por el Cambio, la que encabeza el señor Santilli. Yo digo, Santilli va a solucionar el problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que es una cosa que aterra a la gente cuando no puede parar en piquete en la capital federal siendo vicejefe de gobierno. En una provincia tan agropecuaria, ¿dónde está la propuesta de la lista de Juntos hoy en defensa del sector agropecuario? Diciendo 0 retenciones, 0, pero 0 retenciones para el poroto de soja y para el biocombustible, 0 diferencial de retenciones también. ¿Dónde está la propuesta para la clase media que está desapareciendo de reducir impuestos, reduciendo el gasto público que haya que reducir? Yo no lo veo eso. Yo con esta lista de Juntos por el Cambio injertada desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tengo toda esa discrepancia, la falta de claridad de las cosas que hay que hacer para solucionar la vida de los bonaerenses. Ahora, decime, tu posición cuando llegues a la Cámara de Diputados, sí, porque seguro que vas a llegar. Sí, ya estoy, te diría. Claro. Queremos agrandar el bloque liberal en el Congreso. Eso bueno, pero, a ver, en las votaciones vas a estar más cerca de Juntos por el Cambio que del gobierno. Mirá, Juntos por el Cambio le votó 60 leyes en estos 2 años al gobierno, al kirchnerismo, sí, al gobierno. Así que no sé desde quién estaré menos lejos. A ver, para mí el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la democracia argentina, así que a mí con el kirchnerismo no me une nada, 0. Es mi enemigo político. Conjuntos, dentro del PRO hay gente a rescatar. El radicalismo y la coalición cívica son parte del problema de la decadencia también. Pero dentro del PRO, sin duda que hay gente para rescatar. Por ejemplo. Yo creo que Bullrich es una persona para rescatar.
Y gente que no me acuerdo ahora, pero seguramente hay mucha otra gente para rescatar. Bueno, en eso coincidís con Milei. No, pero espera, una cosa es decir que no descarto, yo ni pienso en eso. Y otra cosa es que vos me pregunte, ¿quién te parece rescatable del PRO? Sí, Patricia Bullrich me parece rescatable. Pero ahora, ¿pienso en Alianza? Ni en pedo pienso en Alianza. Lo único que me preocupa es solucionarle los problemas tremendos que tienen los bonaerenses y los no bonaerenses hoy. No llegan a fin de mes, tienen miedo de perder el trabajo, tienen miedo de perder la vida. El otro día me decía una chica que es la nieta de este abuelo que mató a un delincuente, puede ser, si no me acuerdo bien el nombre. Yo no agradezco llegar a fin de mes, yo agradezco llegar viva a fin de mes. Esos son los problemas que le importan a la gente. El resto de acuerdos políticos ni me hablen hoy, ni me hablen. Déjame que te haga una última pregunta casi personal, porque, a ver, vos eras un economista que trabajaba en la actividad privada, ganabas bien y todo. ¿Qué te llevó a hacer política, someterte al escarnio de la política, a los ataques de la política, sí, a las críticas, y a tener que ir después a la Cámara de Diputados? Sí. Tener que negociar con 250. Sí. A ver, yo creo que gran parte de la política argentina es parte del problema, pero en la Cámara de Diputados hay que negociar con todos. Ahora, vamos a negociar lo que nosotros tenemos claro que hay que hacer. ¿Qué te llevó a vos a ese cambio? Ok, no, pero te quiero decir, yo soy de los que piensa hablar con todo el mundo, para convencer a todo el mundo en la Cámara de Diputados de la bonanza de nuestro proyecto. ¿Qué me llevó a mí a hacer política y salir de la comodidad a los casi 60 años con todo hecho de la vida que tenía? Es la claridad y al mismo tiempo el terror de que la Argentina vamos a terminar comiendo todos en un tacho de basura si no hacemos los cambios que nosotros proponemos que hay que hacer, que son los cambios que no se discuten en los países donde le va bien. Ese fue el único motivo por el cual me metí en política, cambiar el destino miserable que tiene la Argentina. No me interesa la política en sí mismo, debo dejarlo claro. A nosotros no nos van a comprar, ni mucho menos a mí, con, che, te damos este carguito, esta embajada. No, nosotros queremos cambiar el destino miserable que tiene la Argentina. Y algo estamos logrando, porque yo veo a gran parte del PRO, hasta Cristina habló del capitalismo, virando hacia un lugar mucho más razonable. Vidal, que estuvo desaparecido durante todo 2020, dejando tirados a los bonaerenses, está hablando de que hay que bajar impuestos, Santilli también. Todo medio de la chacota, como son ellos, porque no tienen la menor idea de cómo se hacen las cosas realmente. Pero veo que nuestro gran aporte hasta ahora ha sido cambiar la discusión hacia un lugar más razonable. Los dementes del kirchnerismo, por supuesto, están discutiendo el delirio de ellos, de siempre, ¿no? Que los empresarios suben los precios, por ejemplo. O que no vamos a intervenir, como dijo Aníbal Fernández, después se desdijo, en el conflicto mapuche para que no nos ocurra un caso Maldonado. Como que tendrá que ver un chico que se ahoga cuando es perseguido por la gendarmería o quien sea, con los asesinos mapuche que incendian casas, ¿no? No tiene nada que ver. Nosotros, ya te digo, vamos a defender estas ideas a rajatabla, porque queremos, y en particular vuelvo a tu pregunta y la respondo otra vez, el único motivo por el cual me metí en este chiquero que es la política argentina, donde la regla es la traición más certera, me metí en ese lugar solo por el temor que tengo de que Argentina termine siendo una Cuba sin dictadores, simplemente por la repetición de crisis. Te agradezco mucho, José Luis. Un placer.